Hola, mi nombre es Agostina Córdoba y en este video continuaremos repasando conceptos teóricos de la unidad transformaciones lineales. En particular, hablaremos de algunas transformaciones lineales en el plano, es decir, transformaciones lineales de R2 en R2. Definiremos matriz de una transformación lineal relativas a bases distintas a la base estándar y hablaremos del concepto de semejanza. Lo primero que vamos a mencionar en este video son algunos ejemplos de transformaciones lineales en el plano, como decíamos, de R2 en R2. Vamos a considerar una transformación lineal genérica, como la del ejemplo. Nuestra transformación o la matriz de la transformación lineal es la matriz A, es la matriz estándar, es decir, que está asociada a los vectores de una base estándar, en este caso del espacio vectorial de salida, que es R2. Si A es nuestra matriz de la transformación, entonces la transformación de un vector de R2, XY, será el producto de la matriz A por ese vector y de esa manera podré obtener la transformación de XY, es decir, el vector imagen en función de la aplicación de la transformación lineal T. Tenemos dos interpretaciones posibles para esta transformación en particular. Por un lado, que los elementos de estas matrices, ya sean XY o AX más BY, CX más DY, que son los elementos de la imagen, representen vectores en el plano, es decir, componentes de los vectores en el plano, y por otro lado, que los elementos de las matrices representen coordenadas de puntos en el plano. En cualquiera de los dos casos, al aplicar la transformación lineal, yo obtengo como resultado el vector imagen, ya sea si estoy representando componentes de vectores, o las coordenadas del punto que resultan de aplicarle la transformación a nuestro punto de partida x, y. Nos vamos a concentrar particularmente en este segundo caso para los ejemplos que vamos a mencionar a continuación. Una de las transformaciones en el plano que vamos a estudiar son las reflexiones. Las reflexiones se definen respecto a una recta del plano. Tenemos en el primero de los casos una reflexión respecto del eje coordenado X, entonces vamos a suponer que tenemos nuestro punto de partida de coordenadas X, y para poder calcular la transformación que refleje a este punto en relación al eje coordenado Y, lo que vamos a hacer es tomar una base, la base estándar para R2, conformada por los vectores 1, 0 y 0, 1, y vamos a aplicar nuestra transformación lineal de reflexión respecto al eje coordenado Y, que para este caso es menos X, Y. Es decir, la primera componente de los vectores del espacio vectorial de salida. Cuando hablo de vectores, recordemos que estamos hablando de vectores en relación al concepto de espacio vectorial, es decir, cualquier entidad. Voy a repetir. Bueno. Las primeras de las transformaciones lineales en el plano que vamos a estudiar son las reflexiones. Las reflexiones, por supuesto, se definen de una recta o en relación a una recta en el plano. La primera de ellas es la reflexión respecto al eje coordenado Y. Entonces tenemos un punto del plano cuyas coordenadas son X, y vamos a aplicarle una transformación lineal que me permita obtener la reflexión de este punto en relación al eje coordenado Y, cuyas coordenadas serán menos X, Y. Es decir, que la transformación de X, Y es menos X, Y. Para eso, o considerando esta relación matemática que me permite a mí calcular la transformación lineal de todos los puntos de R2, vamos a tomar una base para R2, en particular la base estándar, conformada por el vector 1, 0 y el vector 0, 1, y vamos a calcular la transformación para poder determinar la imagen de la reflexión en relación al eje coordenado Y. Una vez que determinamos las imágenes de los vectores de la base estándar, podemos entonces construir la matriz de la transformación, y ahora para poder expresar o para poder definir la transformación de reflexión respecto al eje coordenado X, solo tendremos que multiplicar por esta matriz. Lo mismo podemos hacer para la reflexión en relación al eje coordenado X. En este caso, el punto de partida se reflejará en
relación, perdón, repito, a este eje coordenado. Vuelvo desde ahí. Lo mismo podemos hacer para calcular la matriz de la transformación asociada a una reflexión en relación al eje coordenado X. Tenemos nuestro punto y aplicamos una transformación lineal que me permite reflejarlo, en este caso, en relación a este eje coordenado. Para eso, la relación que debemos aplicar, o la transformación de X y será X menos Y, es decir, lo que tiene que cambiar en este caso es el signo de la coordenada para Y de nuestros puntos en R2. Aplicando la transformación a los vectores de la base estándar de R2, podemos así entonces calcular la matriz asociada a esta reflexión en particular. Y por último tenemos el ejemplo de una reflexión de un punto en relación a una recta cualquiera del plano, en este caso la recta que hemos seleccionado es la recta X igual a Y o Y igual a X. Para eso, repetimos, volvemos a aplicar la transformación a los vectores de la base y de esa manera logramos construir la matriz de nuestra transformación. Al aplicar o al multiplicar a nuestro punto por esta matriz, obtendremos la imagen de la transformación en particular. Les dejo para que chequen en el apunte la transformación que refleja al punto en relación al origen del sistema de coordenadas, que es la que figura en la pantalla. Otra de las transformaciones en el plano de R2 a R2 son las rotaciones. Las rotaciones son rotaciones en torno al origen del sistema de coordenadas. Para eso vamos a tener en cuenta a un vector cuyas coordenadas son X e Y, y el ángulo que forma con el sentido positivo del eje de las X es el ángulo alfa. Y vamos a definir una transformación lineal cuya matriz es coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita, que lo que va a hacer al aplicarla a, en este caso, nuestro vector A, es producir una rotación en un ángulo igual a tita en relación a su posición de partida. Es decir, que la imagen del vector A será el ángulo que va a tener el vector B, que es el vector imagen de nuestra transformación lineal en relación al sentido positivo del eje de las X, en este caso será alfa más tita. La transformación lineal que nosotros queremos expresar tiene como matriz de la transformación coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita, y de esa manera, multiplicando por un vector de R2, podemos obtener su imagen, que no es otra cosa que el vector habiendo sido rotado en la dirección o en el sentido contrario a las agujas del reloj en un ángulo igual a tita. Las proyecciones también son transformaciones lineales en el plano, y las proyecciones que nos interesan son las proyecciones sobre los ejes coordenados, ya sea sobre el eje X o sobre el eje Y. Por ejemplo, el primero de nuestros ejemplos es una proyección o transformación sobre el eje coordenado X. Para eso voy a tomar el punto y voy a determinar como imagen al punto proyectado sobre el eje de las X. Es decir, que la transformación lineal que yo tengo que aplicarle a cualquier punto de coordenada X para obtener su proyección sobre el eje X será X0. Es decir, todos los puntos de R2 proyectados sobre el eje X tendrán una coordenada de Y igual a 0. Para eso, nuevamente puedo calcular la matriz de la transformación, la matriz estándar de la transformación lineal, aplicando la transformación a los vectores de la base estándar, y de esa manera, empleando sus imágenes como columnas de la matriz estándar de la transformación, puedo entonces elaborar, valga la redundancia, esta matriz. Otra de las proyecciones que tenemos en la pantalla es la proyección sobre el eje coordenado Y, así como las proyecciones sobre el eje X tenían a la componente Y igual a 0, las proyecciones sobre el eje Y tendrán a la componente X igual a 0. Pueden ver en la filmina y en el apunte la matriz asociada a esta transformación lineal. Por otro lado,
Podemos hablar de compresiones en el plano. Una compresión a lo largo de los ejes coordenados va a multiplicar, por ejemplo, a alguna de las componentes o a la coordenada de la X o a la coordenada de la Y por una constante K, y esta constante, para que la imagen sea una compresión, o la transformación, perdón, sea una compresión, esta constante tendrá que encontrarse o tener valores entre 0 y 1. En el ejemplo tenemos una matriz estándar de compresión según el eje X, en la cual a mi punto de coordenadas X, Y le aplico la transformación lineal y obtengo su imagen, que tiene una compresión en la coordenada del eje X. Fíjense que el eje X estará multiplicado en este caso por 1/2, porque el valor de K seleccionado para el ejemplo es 1/2. Es decir, que para poder determinar la matriz estándar de esta transformación, que es Kx por Y, siendo K el coeficiente de compresión de la coordenada del eje X, aplicaré la transformación a los vectores de la base estándar y obtendré la matriz de la transformación. Y por otro lado, también puedo presentar la matriz estándar de una compresión según el eje Y, es decir, lo que voy a comprimir en este caso es la coordenada del eje Y de mis puntos, y en este caso también el valor de la constante seleccionada fue 1/2, entonces una vez aplicada la transformación, lo que ocurre es que la coordenada de Y se disminuye, en este caso a la mitad. Una transformación lineal similar, podríamos decir igual, es la expansión. La expansión es una transformación lineal que ocurre mediante la expansión de la componente o de la coordenada de la transformación. Repito esta fila. Otra de las transformaciones lineales que analizaremos es la expansión. Las expansiones son transformaciones lineales que, al igual que las compresiones, multiplican la coordenada de la X o la coordenada de la Y por una constante K, pero en este caso la constante es mayor que 1. Entonces lo que se produce es una expansión en el valor de la coordenada a la que está afectando. Por ejemplo, en el primero de los casos tenemos la expansión de la coordenada X, y en el segundo ejemplo tenemos la expansión de la coordenada Y. La matriz de la coordenada según el eje X y según el eje Y son exactamente iguales a sus correspondientes matrices de las compresiones para cada eje. Lo único que cambia es que ahora el valor de la constante K es mayor que 1. Por último, hablaremos de los deslizamientos cortantes. En particular, el ejemplo que tenemos en la filmina es un deslizamiento cortante en la dirección X, y lo que va a provocar esta transformación al aplicarla es un deslizamiento de las coordenadas en un sentido paralelo al eje X, y ese deslizamiento o ese corrimiento que van a sufrir las coordenadas va a ser en un factor de KI hacia la nueva posición. Es decir, mi punto de partida de coordenadas XY tendrá como imagen, la coordenada de Y seguirá siendo la misma, pero la coordenada de X en este caso será X más KI. Esto quiere decir que cuando Y vale 0, es decir, cuando Y vale 0 y cuando Y tiene valores muy pequeños, es decir, cuando estoy cerca del eje X, el corrimiento de los puntos va a ser menor, pero a medida que aumente el valor de la coordenada Y, el corrimiento de los puntos va a ser cada vez mayor. Por supuesto, el K es una constante, un escalar, y este escalar puede también ser positivo o negativo. En el caso de que el escalar sea positivo, el deslizamiento será hacia la derecha, mientras que en el caso de que el escalar sea negativo, el deslizamiento será hacia la izquierda. Para poder entonces determinar la matriz de esta transformación, aplico la transformación lineal a los vectores de la base estándar y obtengo la matriz estándar del deslizamiento cortante según el eje coordenado X. Pueden ver en el apunte de la asignatura el mismo análisis aplicado a deslizamientos cortantes según el eje coordenado Y.
Algunas observaciones que podemos realizar en función a estas transformaciones lineales es que es importante, como ya dijimos en el video anterior, cuando aprendimos a calcular la matriz estándar de una transformación, es importante determinar esta matriz estándar porque me facilita mucho los cálculos a la hora de aplicar una transformación lineal. Y lo que vamos a dejar claro acá en este punto es que cuando nosotros queremos realizar un número finito de transformaciones lineales de Rn a Rm, es decir, quiero realizar una sucesión de transformaciones lineales, primero realizar una transformación, luego otra y luego otra, podré, en lugar de obtener muchas matrices de transformaciones, obtener una única matriz y ir provocando sobre mis vectores del espacio vectorial de salida la sucesión de transformaciones al multiplicarla por esta única matriz. ¿Cómo hago para poder realizar una sucesión finita de transformaciones lineales mediante la multiplicación por una matriz? Bueno, en primer lugar, tendré que determinar la matriz estándar para cada una de las transformaciones que yo quiero ir generando. Tenemos en la filmina un ejemplo. Quiero hallar una transformación matricial, en este caso de R2 en R2, en el que primero ocurra un deslizamiento cortante en un factor de 2, es decir, el escalar K es igual a 2 en la dirección de X, y a continuación quiero que se realice una reflexión respecto de la recta y igual a X. Para eso lo que vamos a calcular primero es la matriz para el deslizamiento cortante. Pueden chequear en función de lo que estuvimos viendo hasta recién, que en este caso la matriz es la matriz a la que llamamos A1, cuyos elementos son 1, 0, 2, 1. 2 es el valor de K. Y por otro lado, la matriz para la reflexión respecto a la recta y igual a X será 0, 1, 1, 0. Lo que vamos a hacer para poder calcular una única matriz que me permita, al aplicarla, realizar sobre cada uno de los puntos de R2 estas dos transformaciones sucesivas, es multiplicar la matriz A2, es decir, la matriz correspondiente a la última de las transformaciones que yo quiero realizar, por la matriz A1, que es la matriz correspondiente a la transformación anteúltima que yo quiero realizar. Y de esa manera voy a obtener una matriz A que represente a la sucesión del deslizamiento cortante en un factor de 2 en la dirección del eje X y una reflexión posterior en relación a la recta X igual a Y. Lo que tiene que quedar en claro en este punto es que entonces yo puedo simplificar el cálculo obteniendo una única matriz que represente una sucesión finita de operaciones, que el orden en el que yo voy a realizar esas operaciones lineales, esas transformaciones lineales, es importante, y entonces tendré que, para poder obtener esta matriz A que me permita llevar a cabo la sucesión de transformaciones lineales, obtenerla a partir de la multiplicación de la última de las transformaciones, la anteúltima, la transformación anterior y así sucesivamente hasta llegar a la primera de las transformaciones. Estoy pensando si no me olvido de algo. De esta manera, entonces, podemos resolver el problema de aplicar una sucesión de transformaciones de una manera mucho más sencilla. Repito esto último, el cierre de esta filmina. De esta manera podemos entonces resolver nuestro problema de aplicar una sucesión finita de operadores de transformaciones lineales de una manera mucho más simple. Repito de vuelta. De esta forma, entonces, lo que logramos es resolver el problema de aplicar una sucesión finita de operadores lineales de una manera. Otro de los conceptos que vamos a ver en este video es cómo calcular la matriz de una transformación lineal cuando no hacemos referencia a la base estándar. Es decir,
nosotros vimos que podíamos expresar a cualquier transformación lineal como una transformación matricial y que para eso teníamos que tomar los vectores de la base estándar de nuestro espacio vectorial de salida, aplicar la transformación lineal a estos vectores y de esta forma obtendríamos las columnas de una matriz a la cual llamábamos matriz estándar de la transformación y me permitía transformar cualquier transformación lineal en una transformación matricial. Lo que vamos a ver ahora es generalizar un poco lo que vamos a hacer ahora, perdón, repito. Lo que vamos a hacer ahora es generalizar un poco esta idea y considerar bases distintas a la base estándar para ambos espacios vectoriales. Entonces vamos a tener en cuenta a nuestro espacio vectorial de salida B, cuyos vectores son de dimensión n y los hemos ejemplificado como los vectores X. A estos vectores, al aplicar una transformación lineal T, los asociamos con un único vector de un espacio vectorial de llegada W. Este vector se conoce como imagen de X o T de X, que es la imagen del vector X en función de la transformación lineal T. Y es de dimensión M, es decir, si empleo la notación matricial, su dimensión será M por 1. Lo que vamos a decir es que cada vez que nosotros aplicamos una transformación lineal, se genera automáticamente una transformación A que relaciona matrices de coordenadas del vector X en relación a una base B del espacio vectorial de salida con matrices de coordenadas de la imagen del vector X en relación a una base B' del espacio vectorial W. Entonces, en este caso, B y B' no necesariamente tienen que ser las bases estándares de cada uno de los espacios vectoriales. Y lo que vamos a ver ahora es cómo determinamos a esta matriz A, que es la matriz que a mí me permite relacionar estos vectores de coordenadas relativos a bases B y B' para los espacios vectorial B y W respectivamente. Esta matriz A, como vamos a ver a continuación, es una matriz única y se conoce como matriz de la transformación T con respecto a las bases B y B'. Entonces, como para concluir, estamos haciendo referencia a una matriz que representa a la transformación T, pero en lugar de asociar a el vector X con la imagen de X, tal y como lo hace la transformación T, lo que hace es asociar al vector de coordenadas de X en relación a una base B con un vector de coordenadas de la imagen de X en relación a una base B'. Cuando analizamos los problemas que nos pueden surgir en este tema de determinar o hacer el análisis de alguna transformación lineal en relación a la matriz de una transformación, pueden ocurrir dos cosas. Por un lado, yo puedo conocer esta matriz A, entonces a partir del conocimiento de la matriz puedo determinar las imágenes de distintos vectores del espacio vectorial de salida en función de la aplicación de la transformación lineal. O puedo desconocer la matriz A y querer calcularla. Lo primero que vamos a ver es cómo resolvemos el problema en el caso de que la matriz A es un dato, es decir, yo conozco cuál es la matriz de la transformación relativas a las bases B y B', y lo que quiero es determinar la imagen de un vector en particular. Entonces, si yo quiero determinar la imagen del vector X, conociendo la matriz que asocia los vectores de coordenadas en relación a la base B con el vector de coordenadas en relación a la base B', lo que voy a hacer es calcular primero el vector de coordenadas de X en relación a la base B. Luego haré el producto de la matriz A por este vector de coordenadas para determinar el vector de coordenadas de la imagen de X en relación a la base B', y a partir del conocimiento de los vectores de la base B', calcular entonces la imagen de X. Por ejemplo, tenemos una transformación que va de R3 a polinomios de grado 2.
la matriz de la transformación es la matriz A y es relativa a las bases B y B'. Fíjense que en este caso lo que yo dije es, vamos a generalizar la idea de la matriz estándar, porque la matriz estándar está asociada a bases estándar, mientras que esta matriz A está asociada a cualquier base que puede o no ser la base estándar. En este caso, la base B de nuestro espacio vectorial de salida es la base estándar de R3. Está conformada por los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y por otro lado tenemos la base B', que es una base para el espacio vectorial de polinomios de grado 2, que está conformada por tres vectores, el vector 5, el vector 3x cuadrado y el vector 1 menos x más x cuadrado. Lo que quiero hacer en este caso es determinar la imagen del vector B según esta transformación lineal, siendo el vector B el vector 3, 1, 7, que por supuesto pertenece al espacio vectorial de salida R3. Como conozco la matriz A, lo que voy a hacer primero entonces es calcular el vector de coordenadas de B en relación a la base 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Esto lo van a ver en el apunte de la asignatura como método indirecto, pero en realidad es una de las formas de resolver problemas en el cual yo quiero determinar la imagen de un vector en función de una transformación y tengo de dato la matriz de la transformación relativa a las bases B y B'. Una vez que calculé entonces el vector de coordenadas en relación a la base B, voy a multiplicarlo por la matriz A. Recuerden siempre, la matriz A premultiplica. Y de esa manera voy a obtener el vector de coordenadas de la imagen de B relativo a la base B'. En este caso, ese vector es 20, 46, 16. Bien, como lo que yo obtengo no es el vector imagen de la transformación, sino que es el vector de coordenadas de la imagen de B en relación a la base B', yo a partir de esta combinación lineal de los vectores de la base B', en el cual multiplico por los correspondientes escalares K1, K2 y K3, puedo construir el vector imagen de B. En este caso será 20 por 1 menos x más x cuadrado, más 46 por 3x cuadrado, más 16 por 5. A partir de la operación de esta ecuación, obtengo entonces el vector imagen de B, que es lo que quería determinar, que es el vector 158x cuadrado menos 20x más 100. Por otro lado, podemos llegar a encontrarnos con la situación problemática en la cual yo no conozco la matriz de la transformación relativas a bases B y B', y lo que quiero hacer es calcularla. Para eso vamos a considerar entonces que nuestra matriz A de la transformación relativa a las bases B y B' debe satisfacer esta expresión, es decir, el producto de la matriz A por el vector de coordenadas de un vector X relativo a la base B del espacio vectorial de salida, debe ser igual a el vector de coordenadas del vector imagen de X relativa a la base B' del espacio vectorial W o del codominio. Y esto tiene que cumplirse para todos los vectores que pertenecen al espacio vectorial B. Para eso, además, vamos a seleccionar las bases en relación a la cual vamos a calcular nuestra matriz de coordenadas. Para el espacio vectorial de salida B, será entonces un espacio vectorial de dimensión n, y su base estará conformada, por lo tanto, por n vectores, a los cuales hemos llamado U1, U2, y así sucesivamente hasta UN. Y por otro lado, vamos a considerar el espacio vectorial W, el espacio vectorial de llegada, el espacio vectorial en donde se encontrará la imagen de nuestra transformación, que tendrá dimensión M, cuya base será la base B', compuesta por los M vectores B1, B2, Bn. Además, vamos a decir que A será una matriz cuyas columnas serán las columnas que tiene la matriz de la imagen,
en una notación genérica y que la dimensión de la matriz A, para poder satisfacer esta expresión de la cual estamos partiendo, tendrá que ser m filas por n columnas. Lo que vamos a hacer ahora es considerar que nosotros dijimos que para todo x se tiene que cumplir que el producto de A por el vector de coordenadas en relación a la base B me debe dar el vector de coordenadas en relación a la base B' de la imagen del vector. Entonces, como los vectores de la base B, U1, U2, UN, pertenecen al espacio vectorial de salida de mi transformación, yo puedo entonces hacer la multiplicación entre los vectores de coordenadas de los vectores U1, U2 y UN para obtener sus vectores de coordenada de la imagen. Lo primero que vamos a hacer entonces es considerar a nuestros vectores y voy a calcular entonces sus vectores de coordenadas en relación a la base B. Como el vector de coordenadas me da los escalares con los cuales yo puedo construir la combinación lineal que me permite a mí escribir este vector en relación a los vectores de una base, y 1 es el primero de los vectores de la base, su vector de coordenadas entonces será 1, 0, 0, 0, 0. Por otro lado, si considero al vector U2, que también es un vector del espacio vectorial B, y determino su vector de coordenadas en relación a la base B, de la cual él forma parte, podría ver que su vector de coordenadas es 0, 1, 0, 0, 0, y así sucesivamente. Entonces, tengo todos los vectores de mi base B y sus vectores de coordenada en relación a la base B, que serán estos que tenemos aquí en pantalla. Y lo que voy a hacer ahora es multiplicar a esos vectores de coordenadas por la matriz de la transformación A. Cuando realizo esa multiplicación, lo que observo es que el resultado, que no es otra cosa por definición que el vector de coordenadas de la imagen de, en este caso 1, en relación a la base B', fíjense que es la primer columna de la matriz A. Si hago el mismo producto empleando el vector de coordenadas de U2 en relación a la base B, obtengo como resultado la segunda columna de la matriz A. Y si continúo hasta concluir con el vector UN de mi base B, voy a obtener como resultado la enésima columna de la matriz A. Es decir, que para construir la matriz A, yo lo que tengo que hacer es calcular los vectores de coordenadas de las imágenes de los vectores U1, U2 y UN en relación a las bases B', y de esa manera obtendré la columna 1, 2 y enésima de la matriz A. La matriz A, como dijimos, se conoce como matriz de la transformación T y es relativa a las bases B y B'. En el ejemplo consideramos la transformación que va de polinomios del espacio vectorial conformado por los polinomios de grado 1 hacia los polinomios de grado 2, tal que la transformación lineal es la transformación del polinomio de x igual a x por p de x. Debemos encontrar una matriz de esta transformación, es decir, transformar a esta expresión en una transformación matricial en relación a las bases 1 y x para el espacio vectorial polinomios de grado 1 y a las bases 1, x y x al cuadrado para el espacio vectorial polinomio de grado 2. Lo que vamos a hacer en primer lugar es encontrar, digamos, partiendo de los vectores de la base B, vamos a calcular las matrices de coordenadas para estos vectores en relación a la base B y luego calcular su transformación lineal. Siendo 1 nuestro vector U1 y X nuestro vector U2, la matriz de coordenadas
En el ejemplo vamos a considerar la transformación lineal que va de polinomios de grado 1 a polinomios de grado 2. Esta transformación es tal que a los polinomios de grado 1 los multiplico por x y obtengo su imagen, que es para este caso un polinomio de grado 2. Debo encontrar la matriz de la transformación relativa a la base B y B'. La base B corresponde a una base para el espacio vectorial polinomios de grado 1, mientras que la base B' corresponde a una base para el espacio vectorial polinomio de grado 2. Para poder construir la matriz de mi transformación relativa a esas bases, lo que tengo que hacer es tomar los vectores del espacio vectorial de salida, es decir, los vectores que componen a la base B, que hacen referencia a los U1 y U2, con los cuales trabajábamos recién en el ejemplo genérico, en el desarrollo genérico, y calcular la imagen de estos vectores para poder obtener luego sus vectores de coordenadas relativas a la base B', que serán las columnas de mi matriz A. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular las imágenes del vector U1 y U2 para poder obtener luego sus vectores de coordenadas relativas a la base B'. La imagen del vector U1 es la transformación de 2, es decir, la multiplicación de x por 2, eso me da el polinomio imagen como 2x, y debo expresar a este vector, que es la imagen de mi vector 2, en función de la combinación lineal de los vectores de la base B'. Entonces tenemos que 2x debe ser igual a un escalar k1 por el primero de los vectores de la base, que es 1, un escalar k2 por el segundo de los vectores, que es x, y un escalar k3 por el tercero de los vectores, que es x al cuadrado. Entonces, tengo que determinar el valor de los escalares K1, K2 y K3 que me permiten, a partir de la combinación lineal de estos tres vectores, construir a mi vector imagen, que es 2x. Para este ejemplo no necesito realizar un desarrollo matemático tan complicado, sino que puedo ver a simple vista que los escalares serán 0, 2 y 0. Es decir, K1 debe valer 0, K2 debe valer 2, y K3 debe valer 0 para partir de esta combinación lineal yo obtener mi polinomio 2x. Por otro lado, al segundo vector de la base B, en este caso el vector x, lo multiplico por x para calcular su imagen y obtengo la imagen de U2, que en este caso es x al cuadrado. Y construyo la combinación lineal empleando los vectores de la base B', que me permitirán a mí determinar la matriz de coordenadas de esta imagen de U2 en relación a la base B'. Este vector de coordenadas estará constituido por los vectores, por los escalares K1, K2 y K3. En este caso, x al cuadrado debe ser igual a K1 por 1, más K2 por x, más K3 por x al cuadrado, es decir que mi matriz de coordenadas será la matriz 0, 0, 1. Únicamente K3 tiene un valor distinto de 0 y en este caso es 1. A partir de la determinación de estas matrices de coordenadas de los vectores de la base 1 y U2, puedo entonces construir las columnas de la matriz A, que es la matriz de la transformación relativa a las bases B y B'. Algunas consideraciones a tener en cuenta es que cuando B y B' hacen referencia a la base estándar de los espacios vectoriales Rn y Rm, es decir, de los espacios vectoriales del dominio y del codominio, la matriz A coincide con la matriz estándar de la transformación lineal. Y por otro lado, si la transformación es un operador lineal, es decir, es de B en B o de Rn en Rn, es común tomar a B y a B' como la misma base, ya que se trata del mismo espacio vectorial en el cual está definida la operación lineal. Nosotros comúnmente tomamos una única base, entonces es común hacer referencia a la matriz A como la matriz de la transformación relativa a la base B. Por último, nos queda desarrollar el concepto de semejanza o similaridad. Y para saber cuándo es interesante determinar si dos matrices son semejantes, vamos a plantear uno de los principales problemas que tenemos a la hora de trabajar con transformaciones lineales. Nosotros dijimos que las transformaciones lineales son funciones a variables vectoriales,
es decir, es una función que relaciona vectores de un espacio vectorial con vectores de otro espacio vectorial, y que una manera de simplificar la obtención de estas imágenes asociadas a cada uno de los vectores del espacio vectorial del dominio era a partir del cálculo de una matriz de la transformación lineal. Entonces yo simplificaba la obtención de las imágenes mediante un producto de matrices. Lo que vamos a ver ahora es que muchas veces la matriz de la transformación que yo obtengo a partir del empleo de las bases estándares de los espacios vectoriales, o no necesariamente la estándar, pero la matriz de la transformación que yo calculo en relación a una base B y a una base B', puede no ser la matriz más sencilla o la que me facilite el cálculo durante la resolución de los problemas. Entonces, es común tratar de encontrar una matriz de una transformación lineal que sea lo más sencilla posible. Y cuando hablamos de una matriz sencilla para realizar producto de matrices, hacemos referencia a una matriz que tenga muchos ceros, entonces los cálculos se me van a facilitar. Para eso vamos a emplear el concepto de matrices semejantes. Vamos a decir que hacemos referencia a operadores lineales en este caso, es decir, transformaciones lineales de B en B o de Rn en Rn, que son espacios vectoriales de dimensión finita, y vamos a decir que A es la matriz de la transformación lineal relativa a una base B de mi espacio vectorial, mientras que A' será una matriz de la misma transformación lineal relativa a una base B'. Es decir, que A y A' serán matrices semejantes o similares. Eso quiere decir que son matrices asociadas a la misma transformación lineal. Lo que cambia es la base a partir de las cuales yo calculé cada una de las matrices, pero la transformación lineal sigue siendo lo mismo. Voy a decir que A' es semejante a A si existe una matriz invertible, a la que llamo P, tal que se cumple que A' es igual al producto de la inversa de P por A por P, siendo P, además, la famosa matriz de transición entre las bases B' y B. Es decir, que cuando yo considero dos bases relativas al mismo espacio vectorial B, en este caso las bases B' y B, puedo, lo hemos visto en videos anteriores, obtener la matriz de transición P, que es una matriz invertible y que me permite a mí realizar la transición de los vectores de coordenadas entre las bases en relación a las bases B y B', y esa misma matriz de transición me permitirá además calcular una matriz semejante a mi matriz A, es decir, una matriz que represente o que esté asociada a la misma transformación lineal, pero en relación a otra base. Además, nosotros operando sobre esta ecuación matricial, podemos demostrar además que A será, por lo tanto, igual a el producto de la matriz P por la matriz A' por la inversa de la matriz P. Entonces lo que hemos demostrado es que A, así como A es semejante a A' será semejante a A y viceversa. Entonces vamos a hablar de matrices semejantes cuando estén asociadas a la misma transformación lineal, pero en relación a dos bases distintas. Por ejemplo, tenemos una transformación lineal que va de R2 a R2. Recordemos que cuando hablamos de semejanza o similaridad de matrices de transformaciones lineales, hablamos de transformaciones lineales en el mismo espacio vectorial o operadores lineales. La transformación en este caso es de R2 en R2 y es tal que la transformación de X1, X2 me da como imagen X1 más X2 menos 2X1 más 4X2. Y tengo dos bases para este espacio vectorial R2, que por un lado es la base B, 1, 0, 0, 1, la base estándar de R2, y por otro lado considero la base B' conformada por los vectores 1, 1, 1, 2. Es decir, que lo que vamos a demostrar ahora es que puedo obtener una matriz semejante a la matriz a partir del empleo de la matriz de cambio de base. Vamos a decir que P es la matriz de transición de B' a B, o la matriz de cambio de base de B' a B, mientras que A es la matriz de la transformación lineal asociada a la base estándar, es decir, es la matriz estándar de la transformación lineal, en este caso, la matriz asociada a la base que hemos llamado B.
¿Cómo hacemos para obtener la matriz asociada a la base estándar? Pues tomamos los vectores de la base estándar, calculamos su imagen y conformamos de esta manera las columnas de nuestra matriz A. Es decir que A es la matriz 1, menos 2, 1, 4. Por otro lado, lo que vamos a hacer es calcular la matriz de transición de las bases B' a B. Para eso tomábamos los vectores de la base B' y los expresábamos en relación a la nueva base, en este caso B. Y de esa manera obteníamos sus vectores de coordenadas. Es decir, en este caso, el vector de coordenadas para el vector 1, 1 en relación a la base B es el mismo vector 1, 1, porque la base B es la base estándar, y viceversa, para el vector 1, 2, y por otro lado, para el vector 1, 2, su vector de coordenadas en relación a la base B será el vector 1, 2, también coinciden las coordenadas con las componentes del vector, porque la base con la que estamos trabajando es la base estándar. Ahora, una vez que teníamos las coordenadas de la nueva, o los vectores, perdón, de la base inicial, en este caso B', expresados en relación a los vectores de la nueva base, en este caso B, podíamos construir con ellos la matriz P, que era la matriz de transición de la base B' a B. Como P es una matriz invertible, es decir, sus vectores fila o columna son linealmente independientes, yo puedo calcular su matriz inversa, que de paso recordemos que la matriz inversa de P, así como P es la matriz que me permite a mí ir de la base B' a B, la inversa de P me permitirá transformar vectores de coordenadas de la base B a la base B'. En este caso, puedo calcular entonces la inversa de P. Esa matriz pueden calcularla empleando las distintas formas de calcular matriz inversa con las que hemos estado trabajando, pero es la matriz 2 menos 1 menos 1, 1. Y lo que podemos determinar ahora o calcular es la matriz A', que será una matriz semejante a la matriz A, que era la matriz estándar de nuestra transformación, y en este caso A' será la matriz asociada a la base B' conformada por los vectores 1, 1 y 1, 2. A partir del producto de estas matrices, yo obtengo como resultado, como decíamos, la matriz A', que es la matriz de la transformación lineal respecto a las bases, a la base B' en este caso. Fíjense lo que les decía recién, la matriz A' tiene dos ceros. Esto me va a facilitar mucho los cálculos a la hora de realizar operaciones con mi transformación lineal o operador lineal en este caso. Con esto hemos completado los contenidos teóricos de la unidad. Repito el final. Con esto hemos completado los contenidos teóricos de la unidad. Espero que los videos hayan sido útiles para ustedes. Hasta luego.